Buenas tardes. Hoy comenzamos otro devocional y es un privilegio, ¿no? Estar aquí, comenzar con otro devocional hoy en este mes de septiembre, que es 16 de septiembre. Y le pusimos por nombre Hombres imperfectos entre hombres imperfectos. ¿Sí? Y me tocó hablar de un hombre en la Biblia que se llama Abraham. Era muy imperfecto, como nosotros. Aprendió y creció con el tiempo, igual que nosotros. Y poco a poco Dios lo hizo semejante al hombre que Él quería que fuera. ¿Sí? Cuando nosotros comenzamos a acercarnos a Dios, Él comienza a ser ese modelo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero como Él quiere, como el modelo que tenemos que ser, como lo hace igual con nosotros. Un día yo le dije a mi hijo, le digo, mira hijo, tú estás en este caminar también cristiano. Y en este caminar cristiano nosotros nos juntamos con hombres imperfectos, porque yo soy un hombre imperfecto. ¿Sí? Hombres pecadores, nos vamos a juntar como Jesús se juntó con hombres pecadores. No amó el pecado, pero sí a las personas. ¿Sí? Y a veces a nosotros eso nos falta como comunidad. Abrazar a esas personas, pero no amar lo que hacen, ¿no? Pero cuando se acercan a ser esos varones que Dios quiere hacer ese modelo, los comienza a transformar. Nosotros no los vamos a transformar, el Espíritu Santo es el que los va a cambiar. Dice en la Biblia, dice, como Jesús hizo, dice, Romanos 3:10 dice, así está escrito, dice, no hay justo ni siquiera uno solo, ninguno somos perfectos, ninguno nada. Pero Dios está trabajando con nosotros en el Espíritu Santo para llevarnos a esa perfección, a llegar a ese varón perfecto. Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe para que sean por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todos, su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, por la fe. Dice, si Dios no obrara con individuos imperfectos como nosotros, no tendría absolutamente a nadie con quien trabajar. ¿Sí? Porque somos imperfectos, ¿no? Pero Él quiere llevarnos a una perfección. Pero si nosotros obedecemos, si nosotros queremos ir en el camino de Él y obedecerle, ¿no? El Espíritu Santo incluyó en la Biblia en la historia de Abraham. Él enfrentó 3 pruebas distintas, que ahorita vamos a ver las 3 pruebas distintas. Y poco a poco tú y yo también enfrentamos pruebas. Si no es que ya la hemos enfrentado, ¿no? O las estemos enfrentando en diferentes situaciones. Dice, la primera prueba, salir sin saber a dónde ir. Qué difícil, ¿no? Saber sin saber a dónde ir. Híjole, ¿qué me espera más allá? Abraham pasó la mayor parte de su vida en la ciudad de Ur, ubicada en lo que ahora es el sur de Irak. Como un importante centro urbano de Ur, contaba con una economía sólida y una cultura dinámica. La cultura dinámica era un cambio permanente en una sociedad, en conocimiento, en actividades y costumbres y avances. O sea, que esa ciudad tenía todo. Iba creciendo, iba avanzando cada vez más en costumbres, en la sociedad, cómo se relacionaban. Mucha gente iba a vivir a esa ciudad. Dice, a sus 75 años de edad, Abraham era un hombre sano, rico y bien activo. Tenía 75 años. ¿Alguien de aquí tiene 75 años? ¿O por ahí andamos cerca? No, por ahí cerca andamos. Pero andamos activos, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Que andamos fuertes. A mí me gustaría llegar a esa edad y llegar activo. Mi suegro tiene una bastante edad y anda bien activo anda.
Pero también es el comer, es el alimentarse bien, ¿no? Que ahora, híjole, pues pura comida rápida, ahora vivimos a la rapidez, ¿no? A la velocidad, así como el internet a la velocidad, así vivimos ahora. Dice, y tenía muchos amigos, parientes y empleados con quien compartía su vida. Él estaba cómodo, él estaba feliz, Abraham. Tenía 75 años y vivía a gusto. Pero él y su esposa Sara no tenían hijos y era un dolor profundo para ambos. ¿Sí? Le dolía en su corazón, en su alma, todo, porque no había que tener ese hijo, ¿no? Cuando tenemos esos hijos que vienen por primera vez al mundo, híjole, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y más cuando que los hijos van por buen camino. Nos cuesta, pero ese es el gozo que a mí me da. De todas las cosas, el gozo de ver a nuestros hijos caminar, nuestros nietos, a lo mejor un día me toca, a ustedes ya les ha tocado, a muchos. Y eso es el mejor camino, que van creciendo, que van teniendo éxito y todo, ¿verdad? Y Abraham esperaba disfrutar, y era uno de los mejores lugares, Ur, como para jubilarse, dice, como para ya pasar su vida tranquilo y decir, aquí me quedo, ¿no? Esta es una ciudad que el clima es cálido, todo era perfecto. Dice, excepto por dice en Génesis 12, versículo 1, le dice el Señor le dijo a Abraham, le habló y le dijo, deja tu tierra, dice, y a tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Él sin saber a dónde iba, pero Abraham obedeció. Haré de ti una nación grande, dice, y te bendeciré, y te haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldiciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dice una, dice que todas, ¿verdad? Y Abraham dice que partió tal como el Señor se lo había ordenado. En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció y salió, aunque no sabía a dónde iría, a recibir como herencia. No es una idea loca antigua, es parte de la vida cristiana normal. Cuando nos acercamos a Dios, Dios nos va a pedir algo, ¿sí? Que nos va a mover, algo que nos va a mover. Dios prueba en forma rutinaria nuestra fe, como parte del proceso por medio del cual prepara a hombres. ¿Sí? De esa manera nos prepara cada uno de nosotros. Dejar el presente conocido por el futuro desconocido es una prueba de fe, pero es la clase de fe que Dios recompensa a ti y a mí. Muchas veces estamos en este caminar por pura fe. ¿Sí? El plan de Dios para nuestras vidas se revela en etapas. Dios le envió a la tierra de Canaán, pero entonces en una hambruna lo obligó a mudarse a Egipto. Y más tarde, cuando regresó, estableció un próspero negocio de ganado y una vez más empezó a disfrutar de una existencia cómoda y se convirtió en uno de los principales personajes de la región y comenzó a tener fama. Dios le había prometido a Abraham que su nombre iba a ser famoso. En Génesis 12, versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Todavía él iba a bendecir a los demás, a las demás familias de la tierra, ¿verdad? Estaba en esa promesa. Y Abraham le creyó, dice, Dios quería sacar de Abraham al Mesías de la nación, tener un contacto con la humanidad, que un pueblo de Dios que lo alabara, que lo siguiera y que lo obedeciera principalmente. ¿Sí? Porque el que no obedeció fue
eh, Adán, ¿no? Él no obedeció. Entonces, Abraham sí obedeció. Por eso es el padre de nuestra fe. ¿Cómo podía Abraham engendrar descendencia si tenía más de 75 años? Y su esposa era estéril. En Génesis 15, versículo 6 dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Pero él le creyó. Le creyó a Jehová y le fue contada por justicia. La prueba no había terminado y fue entonces que el hombre volvió a revelar su humanidad imperfecta. Su esposa lo indujo a que se casara con una ama de llaves. Lo indujo, le dijo, Abraham, date con esa mujer que está ahí, una mujer jovencita, y él tenía 75 años. Y él escuchó, ¿a quién escuchó? A Eva. A veces nosotros escuchamos a Eva. Y cuando nosotros escuchamos a Eva, en igual de escuchar a Dios, vienen cosas catastróficas para nuestro caminar. Va a ser un dolor de cabeza tremendo cuando le hacemos mucho caso a Eva, ¿verdad? Agar, quien quedó embarazada y tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Durante años, Agar se burló de Sara porque tenía un hijo y su ama no. ¿Sí? Ella se burlaba de porque tenía un hijo. Cuando Sara no pudo soportar más la situación, exigió que su esposo expulsara a Ismael y a Agar. Y Abraham así lo hizo. La Biblia dice que así lo hizo. Cuando Abraham tenía 99 años de edad, había transcurrido ya 24 años desde que salió de su patria chica y aún no tenía heredero. Todavía no tenía heredero. Pero una vez más Dios le reafirmó la promesa de que Abraham tendría un hijo con Sara. En Génesis 17, versículo 17. Entonces Abraham dice, inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Y es algo, ¿no? Difícil, ¿no? ¿Cómo? Dice, ¿cómo? Oye, casi 100 años y su esposa 90, no había fuerzas para tener ese hijo. Dice, y se rió, dice, pasó la segunda prueba y fue recompensado con un hijo, Isaac, tal como Dios lo había prometido. En Hebreos 11, capítulo 11, dice, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas, dice, para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Él se quedó ahí y dijo, el Señor me va a dar ese hijo. Tenemos que pensar en tiempos bíblicos. Y eso a mí me quedó, bueno, tiempos bíblicos, dice. Dios tiene una manera distinta que la nuestra de mirar el tiempo. Pedro expresó, con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Sí? Segunda de Pedro 3:8 dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En tiempos terrenales Jesús murió hace 2000 años, pero en tiempos bíblicos ocurrió solo hace 2 días. Tiempos bíblicos, hace 2 días. En tiempos bíblicos es como un elástico. Dice que si tenemos un elástico de 1 metro y yo le digo a alguien que lo estire, se va a estirar 3 metros el elástico. ¿Sí? Pero es en el tiempo que lo vamos a tener. Cuando se junta, pues va a medir el metro, ¿no? Pero se estira y va a medir los 3 metros. Dice, para nosotros es una eternidad. Puede ser para Dios un parpadear de ojos, abrir y cerrar de ojos. Dice, Abraham sintió que 25 años era mucho tiempo.
En tiempos bíblicos no lo era. Cuando Dios le prometió a Abraham una nueva nación, pasaron casi 500 años terrenales para que tal promesa se cumpliera a los 430 años. De esclavitud en Egipto, y 40 años vagaron por el desierto, comenzaron a dar vueltas, 40 años. Pero en tiempos bíblicos Dios cumplió su promesa al mediodía. ¿Sí? Segunda de Corintios dice 4, 16, 17. Por tanto no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gran gloria eterna que vale muchísimo más que todos los sufrimientos. ¿Sí? Porque vamos a tener una eternidad. Una vez que adaptamos el tiempo, y aquí me quedó claro a mí, por ejemplo, dije, bueno, Señor, yo me tengo que adaptar al tiempo. Lo tengo que agarrar para mí de adopción, este tiempo, dice. Como norma conducta se eliminan muchas presiones. Cuando agarramos este tiempo nosotros en tiempos bíblicos, dice que vamos a eliminar mucha presión. ¿Sí? Porque va a ser un proceso largo que nos va a llevar. Es la perspectiva, es la visión del reino sobre el tiempo. Lo que solo te ayudará a mantenerte intacta tu fe. Si libera el poder de Dios en toda dirección, detalle de tu vida. ¿Sí? Vamos a traer dirección con nuestra fe. La tercera prueba que Dios le puso a Abraham, le dijo, Abraham tenía ahora más de 100 años de edad. No hay fecha de expiración para crecer en fe. Dice que no hay fecha. Vivía en Bersebé, Abraham. Dice que ahí vivía. Una región en el extremo norte de Negev, donde sus rebaños podían andar libres. Una vez más llegó Dios y le habló, y esta vez le ordenó. La orden fue más impresionante todavía. Le dijo, toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrece ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow, imagínense, su único hijo, y tantos tiempo que él lo esperó. Le dice en Génesis 22:2, Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, le dice el Señor. Ve a la región de Moriah y una vez más ahí ofrécelo como holocausto en el monte y yo te indicaré, le dice. Ahora es el tiempo con Dios. Nos pudiera parecer insensato, ¿verdad? Abraham, como nos parece a nosotros, porque muchas religiones paganas de su época sacrificaban niños en ese tiempo. Pero no le pidió cualquier niño, sino a su propio hijo. Híjole, qué tremendo, ¿no? Yo por eso cuando mi hijo o mi hija, Señor, ahí están, son tus hijos, ayúdame. Y dice el Señor, pues acércate para que tengas ese yugo y verás qué ligera va a ser la carga. Ligerita va a ser, pero obedece, ¿no? ¿Qué esperó? Esperó más de 25 años, el único hijo que tendría con Sara, al cual amaba más que a su vida. ¿Estamos dispuestos a entregarle a Dios lo más deseado? Lo que más deseamos conservar nosotros. ¿Estaremos dispuestos? Es fe, ¿no? Es fe. Híjole.
En Génesis 22:3 dice, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y juntó con dos de sus criados y su hijo Isaac. Se encaminaron hacia el lugar que Dios le había indicado. Tenemos que cultivar el músculo, dice, de la fe. Nosotros tenemos que cultivarlo, dice. En Génesis igual, 22 del 10 al 12 dice, ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo. Abraham aquí cultivó el músculo, aquí cultivó la fe, comenzó a ejercitarla. Y cuando tenía a su hijo, lo iba a hacer. Pero dice, cuando oyó Dios que lo llamó desde el cielo, Abraham respondió y le dijo, no lo hagas, no le hagas daño al niño, le dijo. Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. En Hebreos 11, del 17 al 19 dice, Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probarlo. Si él obedeció o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó lo que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría mucha descendencia. Abraham sabía que Dios tenía poder para hacer que los muertos volvieran a vivir. ¿Sí? Esta confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo y fue como Isaac hubiese vuelto a vivir. Dice, la prueba que Dios puso en Abraham es la misma prueba que Jesús nos pone a nosotros ahora. Estamos dispuestos a lo que más deseamos conservar para que muchos de nosotros lo que más deseamos conservar en nuestra vida, especialmente si estamos cómodos, la única manera es porque poner nuestra fe en Jesucristo. ¿Verdad? En Juan capítulo 8, versículo 56 dice, Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró mucho de que vería el tiempo en que yo vendría al mundo. Lo vio y le causó mucha alegría. Entonces le preguntaron, ¿ni siquiera has cumplido 50 años de edad? Jesús había dicho. Y los religiosos le habían dicho, tú no has cumplido ni 50 años. ¿Cómo sabías de Abraham? Le dice. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Dice. Jesús les dijo, les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, ya existía yo. ¿Sí? Ya existía, dice Jesús. Entonces aquellos judíos quisieron matarlo a Jesús a pedradas, pero él se mezcló, dice, entre la multitud, salió del templo. Si ustedes están pasando, dice, por un tiempo, igual que yo, por un tiempo de prueba, Dios está buscando aumentar su confianza en Él. Quiere demostrarle que Él es fiel para cumplir sus promesas. Dios es fiel para cumplir las promesas que nos da. Este desafío está diseñado para ayudarte a crecer en fe, como a ti y a mí. Nos ayuda a crecer en fe. Obediencia y madurez espiritual. Es muy importante esto. La obediencia y la madurez espiritual. La prueba puede ser dolorosa para cada uno, pero el Señor le enviará en su amor y lo llevará a la victoria. Yo creo que aquí pues no tenemos que pensar, ¿no? como esos niños, o tener esa fe como esos niños, como infantiles, ¿verdad?
Tenemos que tener esa madurez ya en la fe. Y a mí me quedó esto, me gustó porque lo que a mí me llegó, dice que estiremos el tiempo bíblico, que lo estiremos, que lo que estamos en esa promesa, que estiremos todo y que perseveremos, ¿no? Y esperemos en estas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si tú nos escuchas, varón, allá, yo te aseguro que Dios tiene grandes promesas para ti y para tu familia, para tus hijos, pero pues también tenemos que obedecer a las cosas de Dios, seguir su camino, entender su palabra y comenzar a caminar lo que Él quiere. Yo creo que hoy fue el día que he terminado el devocional, y muchas gracias y que Dios les bendiga allá en casa.